astele.tv. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a otro programa más de Profesionistas por el Progreso. María del Carmen Figueroa Arredondo, quien es investigadora y profesora titular C en la Escuela Superior de Medicina. Por cuestiones de lluvia y tránsito, viene un poco retrasada. Ella tocará el tema sobre cáncer, causas y prevención. Pero quisiera, antes de que llegue y que se incorpore al programa, comentar con ustedes algunos temas sobre el Instituto Politécnico Nacional. Todos sabemos que desde el año 2014, donde hubo un movimiento estudiantil en los que estuvieron varios meses el Instituto Politécnico Nacional sin funcionar debido a un paro estudiantil, se firmaron acuerdos con las tres secretarías que en ese momento intervenían en este problema, que fueron la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda, convenios en donde para terminar con esta huelga, con aquella entonces Asamblea General Politécnica, se convinieron varios puntos, entre ellos uno de los puntos más importantes que se convino es que para que la comunidad politécnica participara en la toma de decisiones del Instituto Politécnico Nacional, que era una de las premisas que la Asamblea General Politécnica en ese momento iba empujando, se decidiera el tipo de instituto que se tuviese que plantear, pero mediante un Congreso Nacional Politécnico. Ese fue el compromiso con el cual el entonces director general nuevo, que sustituyó a la doctora Yorsóchitl Bustamante Díez, el doctor Enrique Fernández Fasnach, entró con ese compromiso de llevar a cabo dicho Congreso Nacional Politécnico. Pasaron algunos años y por razones incomprensibles, el doctor Fernández Fasnach no llevó a cabo ese Congreso Nacional Politécnico. Posteriormente, él tuvo que salir, cumplidos sus 3 años de gestión. Él entró en noviembre del 2014, y terminó en noviembre de 2017. Es en el sentido que fue sustituido después, nombrado por el entonces presidente Peña Nieto, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. Él sustituyó a Enrique Fernández Fasnach en noviembre de 2017. Ya a la fecha lleva pues prácticamente un año y alrededor de 7 meses. Tampoco el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas ha sido capaz de llevar a cabo este Congreso Nacional Politécnico. De hecho, el mes pasado tuvo la oportunidad de emitir una convocatoria
para formar la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Como todos sabemos, en una comisión organizadora, ahí se definen cuáles van a ser las líneas de discusión, quiénes van a ser los actores principales, cómo se va a distribuir la logística, los horarios y de alguna manera para todos nosotros, para gran parte de la comunidad, esa actividad del Congreso, de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico, pues es parte ya del mismo Congreso. Entonces, las autoridades, empezando por el director general Enrique Fernández Fagnach, afirma que esta comisión debió haber sido formada por una parte de la comunidad, que son prácticamente autoridades, algunos docentes, algunos alumnos y en cierta parte también personal de apoyo. Es en el sentido que consideramos que esa convocatoria es ilegal porque finalmente hay dos temas muy importantes que definir. Uno, que no fueron convocados los egresados politécnicos que no trabajan para el instituto. Estos egresados están considerados en el reglamento a la ley orgánica y por lo tanto, si no se les convoca, pues finalmente se está violando ese reglamento a la ley y por lo tanto a la ley orgánica. Es en el sentido que declaramos que esa convocatoria es ilegal. Por lo tanto, lo que a estas fechas se define como comisión organizadora, que ya tuvieron su primera reunión, comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico, también es considerada ilegal. Por otra parte, la entonces en 2014 definida la Asamblea General Politécnica, pues de alguna manera quiere traerse al presente esa asamblea y como todos nosotros sabemos que una asamblea es un concepto, no es un nombre, no es un nombre de un grupo, es un concepto. El concepto es que las asambleas están formadas para los quienes están actuando en ese momento sobre una comunidad, una población, un grupo de personas en la cual participan todos, sin exceptuar a ninguno, sin excepción, y de esa manera esa asamblea se autogobierna y autodefine las acciones por tomar. Es en el sentido que la Asamblea General Politécnica del 2014 no es ya representativa para la comunidad politécnica amplia e incluyente en este 2019. Desde ahí está mal el concepto de plantear que la Asamblea General Politécnica, las autoridades, los alumnos, los docentes, el personal de apoyo formen la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Desde nuestro punto de vista, esa comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico sí debe de emanar de una Asamblea General Politécnica, pero de una asamblea que sea representativa, donde estén representados todos los sectores. Podemos enumerar que puede ser los docentes, el personal de apoyo, los alumnos, tanto de licenciatura como de posgrado, también los investigadores en su momento y en todo momento deben estar presentes los egresados, porque consideramos que bajo este esquema se tendría una Asamblea General Politécnica representativa de toda la comunidad. Y esto legitimaría el hecho de que de esa Asamblea General Politécnica salieran los representantes de cada una de las áreas que participan en esa asamblea para conformar la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico. En ese sentido que tendríamos que plantearnos primero una convocatoria para la formación de la Asamblea General Politécnica amplia, que la asamblea se autodetermine
y que bajo ese esquema de ahí salgan los participantes y los organizadores, es decir, los integrantes de la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Y una vez discutidas los temas, las formas, todos los lugares donde se va a llevar a cabo, las fechas, los actores principales, la logística en términos generales, tendríamos que pensar que en ese momento ya estaría lista la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico para poder, digamos, emitir una convocatoria a el Congreso Nacional Politécnico. Y en ese momento se estaría legitimando precisamente la realización del Congreso. Muchos piensan que ese Congreso debe definir de qué manera se debe administrar el instituto, de qué manera deben participar la comunidad en la toma de decisiones, de qué manera se puede democratizar el nombramiento de las autoridades, de los administradores, para que de esa forma la comunidad en sí sea una comunidad más activa, más participativa, sea incluida la comunidad en la toma de decisiones, que no se haga estas tomas de decisiones como actualmente se hacen, que son de manera unilateral, porque la actual estructura del Instituto Politécnico Nacional es una estructura verdaderamente vertical, en donde las condiciones de línea de mando pues vienen por ley orgánica, y así se define, desde el presidente de la República, pasando por el secretario de Educación Pública, después baja al subsecretario de Educación Superior, y de ahí llegan las órdenes a la Dirección General. Entonces es una estructura vertical completamente, en donde de manera horizontal no participa la comunidad en toma de decisiones. Es muy importante también que esta medida obsoleta que la actual ley orgánica menciona, de que el presidente de la República sea quien nombre al director general, pues la comunidad prefiere o pretende que esto se haga a través de elecciones, a través de una democratización de la elección del director general, que sea el mejor politécnico preparado para ese cargo, un cargo que, como todos ustedes bien sabido, es una alta responsabilidad en la cual la administración del instituto debe llevarse de una manera transparente, de una manera en la cual la corrupción no se ejerza en el instituto, y de manera también que las acciones y las determinaciones vayan en el sentido de que el instituto cada vez sea más proactivo, que sea más de mayor servicio para la institución misma y para el país. De esa manera consideramos que tanto los planes de estudio como la administración del mismo instituto debe de ser definida de manera importante por la comunidad politécnica. Es por eso que consideramos que esta democratización deba plantearse de una manera amplia en este Congreso Nacional Politécnico. Pues regresando del corte, estaremos ya platicando con la doctora Paula María del Carmen Figueroa Arredondo. Regresamos.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es Astele.tv. Astele.tv. Muy bien, pues regresamos con la doctora Paula María del Carmen Figueroa Arredondo. Bienvenida, doctora. Gracias, Mucho gusto en ingeniero. tenerla aquí. El gusto Eh, es para mí. Muchas Vamos a gracias. tocar el tema cáncer, causas y prevención. La doctora es investigadora y profesor titular C en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Quisiera dar una semblanza muy sencilla, muy corta de la doctora Paula Figueroa, porque ella verdaderamente tiene un currículum impresionante, pero bueno, también tenemos que tener la oportunidad de escuchar sus conceptos sobre el cáncer, causas y prevención. Ella es químico bacteriólogo, parasitólogo, maestra en ciencias en biología clínica y doctora en ciencias químico-biológicas. Dentro de los postdoctorados en Harvard, en Medical School Universidad de Harvard, Boston, Massachusetts, de 1999 al 2002, University of Washington School of Medicine, de University of Washington, Seattle, del 98 al 99. Realizó su doctorado en colaboración con Washington University en San Luis, Missouri, Departamento de Microbiología Molecular, obteniendo 10 de calificación. Ay, Déjame felicitarla. muchas gracias. Oiga, el 10 es una calificación perfecta y ya a esos niveles también debe ser muy complicado obtener esa calificación. En todos los semestres, por lo que fue otorgada la apreciada Lázaro Cárdenas. La doctora Figueroa descubrió el efecto vacuolizante en la toxina citotóxica del microorganismo del cólera y la describió desde el punto de vista celular y molecular en su publicación doctoral de la revista científica Infection and Immunity 2001.
Esta publicación se ha citado 86 veces en la literatura científica internacional, anteriormente en el año 2000. Publicó en colaboración con investigadores de Estados Unidos y de la India Infection and Immunity 2000, desde 2002 ha sido docente en las dos escuelas de medicina del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es profesor titularse en esta escuela. Pues bienvenida Muchas nuevamente, gracias. doctora. Gracias, Entonces, ingeniero, por la ¿cómo- invitación. Muchas gracias. ¿Cómo podemos definir lo que es la enfermedad, el cáncer en sí? ¿Nos puede ayudar con eso para que el Claro. público se entere? Claro, sí. Bueno, normalmente se había hablado siempre de cáncer diciendo que era una masa celular que crecía sin ningún control, era una masa que no tenía ningún control para su crecimiento. Actualmente ya se han descubierto las causas por las cuales esas células crecen sin control. Entonces se ha estudiado a nivel celular y se sabe que hay un ciclo celular que la célula siempre observa. La célula se divide en dos y luego empieza a crecer hasta que acumula los suficientes contenidos para volver a dividirse, y es así como se va poblando nuestros órganos. Los organismos, sí. Ajá, nuestros órganos. Entonces, en este caso, ese ciclo celular normal se pierde el control. Entonces ya no espera la célula a que haya esos contenidos que se requieren para las dos nuevas células, sino se empieza a dividir, así hasta el infinito probablemente. Y tiene esa pérdida del control del ciclo celular es lo que hace que haya la alta proliferación. Pero aparte hay otra pérdida de control. Las células normales tienen un tiempo de vida después del cual empiezan a marcar a una muerte celular programada, o sea, es la muerte normal. Pero las células tumorales pierden la capacidad de marcar a la muerte celular programada. Y se siguen. Y se siguen. No me diga. Entonces es una verdadera invasión, ¿verdad? De células malignas, puede decirse. Sí, de células malignas. Lo que pasa es que estas células empiezan a reemplazar las células que realmente hacen la función en cada órgano. O sea, desde este punto de vista, el cáncer es una cosa muy general, puede surgir en cualquiera de los tejidos. Y las células aproximadamente van a lucir igual, porque como ya no se espera al ciclo celular normal, las células son muy pequeñas y tienen los núcleos muy grandes. Entonces esas células pequeñitas empiezan que no tienen realmente una función, o sea, no sirven para ninguna cosa que puedan hacer más que dividirse. Entonces pierde también ese órgano, va perdiendo sus propias células, que son las que le ayudan a hacer sus funciones. Eso es lo que yo quería preguntarle, porque usted nos dice, pues se siguen multiplicando. Proliferando, sí. Si se multiplicaran y no obstruyeran las funciones del órgano, pues no pasaría nada casi, Claro. ¿no? Pero, o sea, sí van obstruyendo las funciones de los órganos. Sí, de hecho van reemplazando a las células que deberían ser nuevas células jóvenes. Ajá. Para volver para que la función del órgano sea siempre óptima. Entonces ahora ya esa es la nueva definición de cáncer. Son células que no solamente proliferan indefinidamente, sino que invaden también. E inutilizan al órgano. Inutilizan al órgano y son incapaces de programar la muerte celular. Eso es, pues es una invasión verdaderamente. ¿Por qué ese tipo de crecimiento celular y todo eso no tiene así como efectos de dolor y todo eso para que la gente perciba que tiene un problema de ese tipo? Bueno, a veces es porque son órganos que no están poblados por neuronas con terminales nerviosas. Okay. Entonces a veces no se puede percibir el dolor ni el crecimiento celular, pero hay algunos cánceres que sí se puede. Por ejemplo, el cáncer de mama, se pueden distinguir algunos nodulitos. Okay. Y si las personas, aunque no sean médicos, se están checando continuamente,
sus mamás, las mamás o nuestras mujeres en Sí. casa se pueden estar bañando y estarse revisando y algún día si notan una protuberancia que antes no Extraña. veían, es muy a tiempo para que se puedan atender. O sea, cuando se hacen el tacto, Ujú. pues se tiene una cierta textura, ¿no? Sí. General del seno. Entonces, algo duro o algo protuberante. Una especie puede de ser. nodulito, Ujú. es bueno ir de inmediato a Y a ese diagnosticarlo. nodulito al tocarse se siente, bueno, más bien, ¿duele el nódulo? No duele. No duele. Eso No, es. por eso le decía que es muy bueno que se acostumbren las personas a que durante el baño diario o en algún momento que se queden a solas, se toquen para que empiecen a reconocer táctilmente sus órganos. Muy bien. Bueno, eso es lo que se puede percibir, digamos, externamente, ¿no? Pero, por ejemplo, de manera interior es más complicado. Tienen que hacerse biopsias o mediante Claro. qué método se puede detectar. Pues hay otro caso que también es el caso de la mujer, Ujú. que por el diagnóstico del Papa Nicolau es una prueba muy, muy antigua y muy sencilla de hacer, pero que da los mejores resultados. Porque inclusive ahorita junto con el Papa Nicolau en algunos laboratorios ¿Ese es tienen para el cáncer vaginal? para el cáncer cervicouterino. Ah, cervicouterino, ok. Se puede detectar el cáncer cervicouterino en etapas tempranas cuando las personas se acostumbran a hacerse el Papa Nicolau una vez por año, por Eso lo es. menos. Y los varones, pues el cáncer que más se presenta en edades avanzadas, pues sería el cáncer de próstata, que también puede ser bastante prevenible cuando se detecta a temprano y eso es revisión táctil también de su médico familiar, lo puede Eso hacer es. perfectamente. Eso Así es. es. Y entonces, esos son los tres cánceres más, digamos, frecuentes en nuestra población en México. Otro muy frecuente también es el cáncer de pulmón. Ese se presenta muchísimo ¿Fumadores? por fumadores, lo presentan mucho, inclusive fumadores de segunda mano, las esposas de fumadores o el esposo de fumadoras. Las familiares, ¿no? Los que Ajá, viven cerca. los que tienen fumadores en el mismo lugar donde habitan tienen muy alto riesgo para desarrollar cáncer de pulmón y hay que tener muchísimo cuidado porque el cáncer de pulmón es diagnosticable, pero cuando se diagnostica casi siempre ya es tarde. O sea, yo he conocido casos que se diagnostican y a los 15 días ya están enterrando a la persona. Uy. Y ahorita, por ejemplo, hay mucho riesgo también porque aumentan los contaminantes del humo de vehículos en las ciudades. Pero ahorita que se vea muy directamente relacionado, no, pero si seguimos dejando a un lado el problema de la contaminación ambiental, probablemente ya empiecen A generarse este tipo de cáncer. incrementarse esos casos. Pues digamos, es lógico que la calidad del aire, nosotros no nos damos cuenta, pero respiramos muchas veces por minuto, ¿no? Claro. Entonces es una acción que la hacemos sin pensarlas, es natural, pero cada aspiración Es una exposición. puede llevar algún contaminante, ¿no? Claro, claro. Siempre en lugares donde hay muchas fábricas y también motores de combustión de motor, son los contaminantes que más se registran ahora. Antes eran, por ejemplo, los asbestos. De hecho, el cáncer puede ser provocado en nuestras células del organismo en general por tres tipos diferentes de causas. Unas son las causas químicas, que son las que ahorita empezamos a platicar. Las causas químicas pueden ser contaminantes de motores y ese tipo de contaminantes químicos. Las otras pueden ser, por ejemplo, radiaciones. Las radiaciones que nosotros salimos y como ya no hay capa de ozono que nos esté protegiendo, directamente nos están atravesando rayos gamma.
Eso es para la piel. Esos rayos gamma nos atraviesan de plano, no nada más llegan a la piel, sino que nos atraviesan. ¿Son como rayos X? Los rayos X se atraviesan también, pero los gamma tienen más energía. Son mucho más energéticos. ¿Y eso altera las células de la piel? Sí. Las células de la piel y de cualquier órgano, hasta inclusive de sangre, de hueso, etcétera. Eso es. Por eso es importante cuidar la capa de ozono. Claro, protegerse, ¿no? En ciertos aros de la luz solar intensa y cosas por el estilo. Sí, también. Hay otros... Okay. No, vea. Hay otros... Okay. Hay otros tipos de contaminantes que son, por ejemplo, los virus. Sí. Los virus son capaces también de modificar el genoma de nosotros los humanos. Y son las mutaciones en general las que nos dan lugar a los tipos diferentes de cáncer. Por ejemplo, un virus. ¿Qué virus es frecuente? ¿El de la gripa? El virus de papiloma humano es el que ha sido ya científicamente demostrado que tiene causa es una causa del cáncer cervical, del cáncer cervicouterino. ¿Y ese cáncer cómo se adquiere o cómo se...? Cervicouterino, esos virus pueden contagiarse por contacto sexual. Eso es. Entonces quedan alojados ahí en la zona cervicouterina de la mujer. ¿Y en el hombre también puede ser En el causa? hombre también pueden quedarse albergados en todas las células del perineo y glande, etcétera. Ok. Esos virus son ya directamente causas de cáncer, pero afortunadamente hay muchos tipos de virus y son 4 nada más los que son con riesgo alto de oncogénesis, o sea, de capacidad para provocar cánceres. Eso es. Y, por ejemplo, esos virus están en el medio ambiente o necesariamente tiene que haber un contacto sexual para que se transmita. Pues se ha dicho que el contacto sexual es la principal forma de contagio. Eso es. Pues son muchos tipos de cáncer, de hecho, ¿verdad? De hecho, sí. Y cada vez debe haber proliferación y mutaciones y nuevos tipos y cosas por el estilo, ¿no es así? Sí, de hecho el cáncer es una forma de evolución. Nosotros estamos sujetos a la evolución de las especies todo el tiempo, o sea, todas nuestras células están ahorita experimentando muchas mutaciones, pero solo aquellas que tengan mutaciones que nosotros podamos sobrevivir con ellas son las que se quedan. Muy bien, pues aquí les comento al público que la doctora trae una presentación muy importante en imágenes y yo quisiera aprovechar para no interrumpirla en el próximo tercio, entregarle un reconocimiento por su presencia y por su participación en este programa. Muchas gracias. Y regresaremos con la doctora y las imágenes que estarán en pantalla para que no la interrumpamos y ella nos explique este tema tan importante para todos nosotros. Un poquito más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Para mí el baile es Astele.tv. Astele.tv. Bien, entonces continuaremos con la exposición acerca del cáncer. Estábamos diciendo hace un momento que el cáncer es una enfermedad que consiste en la proliferación continua de células y habíamos llegado a concluir un poquito hacia por qué se debe, a qué se debe esa proliferación tan acelerada y esa inhibición de la muerte celular programada. Bueno, se debe a que tenemos mutaciones que estamos experimentando todo el tiempo en nuestro material genético. En la siguiente transparencia podemos ver que las causas por las cuales nosotros podemos presentar un cáncer, podría ser por mutaciones, y estas mutaciones lo que están haciendo es darnos cambios en nuestro material genético. Aquí tengo en la transparencia, vemos el DNA de doble hélice, que es esta especie como de escalera. En eso consiste el material que está formando nuestros cromosomas, que son estos que están anotados con flechitas allí en la fotografía. Ese es nuestro genoma y todos tenemos todos esos cromosomas en nuestras células. Las mutaciones serían cambios que pueden ser puntuales y que produzcan un cambio en genes muy importantes, o también pueden ser mutaciones grandes que eliminen un pedazo o un fragmento del cromosoma. En la siguiente transparencia, la siguiente, por favor, vemos que muchas de las mutaciones las podemos nosotros presentar porque hay radiación que nos está, como comentaba yo al ingeniero, nos está atravesando todos los días la radiación gamma de la luz solar, y esa nos produce mutaciones a partir de esta energía alta de radiación. También sustancias químicas, ya dijimos que pueden alojarse, por ejemplo, compuestos que les llamamos aromáticos, de los que están compuestos muchos por ejemplo, insecticidas, pesticidas, se pueden alojar en el interior de nuestro DNA, y entonces a la hora de copiarse el DNA se causa una modificación que viene a quedar como una mutación en nuestros genes.
Hay algunos otros químicos que causan también mutaciones, como por ejemplo los asbestos. Otras radiaciones ionizantes pueden estar uniendo las bases que son los escalones que veíamos en la molécula del DNA. Además, nosotros siempre estamos presentando mutaciones porque cada vez que se copia nuestro DNA para que nuestras células se dividan, estamos teniendo un mecanismo imperfecto que es casi 99.9999%, pero eso significa que no es perfecto este mecanismo. Entonces eso le llamamos mutaciones espontáneas. Por eso es que no todo el cáncer es hereditario, también puede haber cánceres espontáneos y se debe a que nuestros genes están sujetos a todo tipo de agresiones y aparte a que el mecanismo de su replicación es imperfecto. Bien, en la siguiente transparencia les comentaré, algunos virus también son capaces de inducir cáncer. El cáncer más famoso que ya se sabe científicamente que es causado por un virus es el virus que causa el cáncer cervicouterino, que es el virus del papiloma humano. Hay varios mecanismos por los cuales estos virus pueden causar cáncer y eso puede ser porque se intercalan en nuestros genes, o sea, en medio de nuestros genes llega el virus y se aloja su DNA y está interrumpiendo nuestros genes. Eso indica que va a haber mutaciones o silenciamiento de los genes que quedaron interrumpidos por causa del DNA de virus. Y otras veces que son también comunes, hay virus que llevan genes que son transportados no solamente de una célula a otra, sino que también los pueden transportar de una especie a otra y entonces esos genes que son transportados pueden llevar funciones nuevas y si esas funciones nuevas causan cáncer en nuestra célula es porque le están introduciendo todo un gen que se está comportando como una mutación de todo un gen completo que es nuevo. Ahora, entonces resumiendo todos aquellos factores que nos puedan dar lugar a mutaciones en nuestro material genético son los que nos van a dar lugar a cáncer. Ahora, también otros genes son muy importantes, los que gobiernan la muerte celular programada, no solamente el ciclo celular. Entonces, si no tenemos los genes que están encargándose de programar la muerte, esas células no van a morir, van a seguir dividiéndose indefinidamente. Y bueno, pues entonces estas mutaciones son causadas por muchos efectos ambientales, ya dijimos, pero también sustancias que nosotros mismos producimos, por ejemplo, las hormonas. Esa sería otra fuente de producción de cáncer. En la transparencia siguiente veremos todavía para concluir que cambios puntuales o cambios grandes en el material genético nos provocan una división celular sin control, que es lo que se caracteriza el cáncer en cualquiera de nuestros órganos. ¿La que sigue? Bueno, nos podríamos preguntar por qué siempre estamos experimentando mutaciones en nuestro organismo. Bueno, es que las mutaciones no son ni buenas ni malas, las mutaciones solamente existen. Y por ejemplo, ahorita sobre la faz de la Tierra tenemos muchísimas especies diferentes a la nuestra, los tigres de Bengala, los leones en el África, los elefantes, las pequeñas ranitas, todos los seres vivos que nosotros conocemos vienen a estar aquí o todos nosotros estamos aquí producto de la evolución de organismos más sencillos que ahora evolucionamos en organismos más complejos gracias a que hubo mutaciones. El problema con las mutaciones es que si dan mutaciones en células que ya están especializadas, como las células que constituyen órganos como el riñón, el hígado, la piel, entonces esas células dejan de hacer su función y se convierten en cánceres. Pero en general las mutaciones son buenas, lo malo es que si suceden en las células erróneas nos van a producir cáncer. ¿Lo que sigue? En la transparencia siguiente
Aquí les ilustro un poquito todas las especies que están sobre el planeta para dar lugar, que vinieron como consecuencia de muchas mutaciones a las que todos estamos sujetos todos los días. Y por ejemplo, también el cáncer puede también ser un cáncer hereditario. Afortunadamente, los cánceres hereditarios son más o menos como del 2% de todos los cánceres que se llegan a presentar en el ser humano. Y eso es porque estos cánceres que se transmiten de generación en generación muchas veces necesitan que sean heredados por parte de la mamá y del papá para que se puedan tener ambos genes de los dos progenitores en esa persona, y así nos da lugar a ese cáncer hereditario. Afortunadamente, como decía, pues no son tantos. Bueno, entonces, pues en ausencia del ingeniero, yo les doy a ustedes las gracias por habernos acompañado. La prevención del cáncer vamos a dejarla ya para otro momento. Nada más les digo que podrían ustedes alimentarse mucho mejor con alimentos que sean de origen natural y frescos, como las verduras, y así de esa manera se pueden prevenir muchos cánceres. Ya hablaremos próximamente acerca de cómo prevenir el cáncer con materiales, con productos naturales. Muchas gracias por su atención y nos veremos la próxima vez.